Un hombre adinerado sigue a una camarera humilde, de piel morena, que diariamente recoge las sobras del restaurante. Durante 7 días, él la observa, viendo cómo recoge los restos de comida que otros dejan atrás. Cuando descubre su destino, presencia una revelación que destruye su visión del mundo y le recuerda la pobreza que sufrió en su infancia. Una decisión cambiará su vida para siempre. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios qué hora es y desde dónde nos estás mirando. Comencemos. James Harrison entendió el sufrimiento cuando era un niño de 6 años. No el hambre ocasional que viene de saltarse una comida, sino una verdadera necesidad, la que duele en el estómago como si fuera un animal salvaje. Esa hambre que te hace sentir mareado en la escuela, que te obliga a tomar agua para llenarte porque no hay otra cosa. Su madre, Margaret, trabajaba en 3 empleos después de la desaparición de su padre. Limpiaba oficinas al amanecer, atendía mesas al mediodía y organizaba estantes hasta la medianoche. En ocasiones llegaba tan agotada que se quedaba dormida de pie, balanceándose como un árbol en el viento. Muchas veces, más de las que un niño debería recordar, compartía una sola comida entre ellos dos y fingía que ya había comido. «Comí bien, cariño», mentía mientras veía a su hijo devorar los pocos restos que podían permitirse. «Come tú, los niños en crecimiento necesitan comida». Ahora, a sus 43 años, habían pasado 25 desde que la perdió. El cáncer fue diagnosticado demasiado tarde, porque ella no podía permitirse faltar al trabajo para ir al médico. Con 25 años, desde que juró junto a su tumba que nunca más volvería a ser pobre, a pasar frío o hambre, y cumplió su promesa, James construyó un imperio a base de sacrificios y determinación. 7 restaurantes en la ciudad, cada uno próspero y exitoso. Un ático con ventanales de piso a techo, un coche de lujo más caro que la casa de su infancia, un reloj de $80,000 en su muñeca. Tenía más de lo que su madre jamás ganó en su mejor año. Lo tenía todo, y sin embargo, había olvidado lo que realmente importaba hasta que la vio a ella. James se apoyaba en la pared de ladrillos viejos, la hiedra áspera contra su espalda. Su corazón, a los 43 años, latía con una incomodidad que no podía ignorar. Su traje azul, hecho a medida y forrado en seda, ahora parecía un disfraz. La camisa blanca se le pegaba a la piel, a pesar del cuello desabrochado que pretendía mostrar una confianza relajada. Su cabello estaba perfectamente peinado, y su reloj costoso reflejaba la luz del atardecer. Todo en él mostraba éxito. Todo era una mentira. Durante 7 días la había seguido, 7 días observando a una mujer con uniforme médico azul entrar por la puerta trasera de su restaurante a las 3:47 de la tarde. 7 días viéndola revisar meticulosamente lo que su personal dejaba atrás: pasta, filetes casi intactos, cestas de pan desechadas después de que solo quedaba un panecillo, ensaladas que se devolvían porque la salsa estaba al lado. Los gerentes se dieron cuenta el tercer día. «Hay alguien sacando comida de los contenedores. Deberíamos llamar a la policía», pero James contestó: «Yo me encargaré de esto», y no hizo nada. La observaba, la seguía, se ocultaba, porque algo en su manera de moverse, tan cuidadosa, decidida, digna, le recordaba a alguien que había intentado borrar de su mente durante 25 años, porque recordarlo dolía demasiado. La mujer debía tener entre 35 y 40 años, aunque las dificultades de la vida le habían dejado marcas alrededor de los ojos que la hacían parecer mayor. Su piel color ámbar absorbía la luz del sol, y su cabello oscuro estaba recogido en una coleta apretada y práctica. Usaba guantes de goma amarillos baratos y trataba la comida desechada con más respeto del que muchos de sus clientes adinerados le daban a sus propios platos. Nunca tenía prisa, nunca tomaba nada con desesperación, revisaba cada cosa con calma, acomodándola con respeto en 2 grandes bolsas plásticas transparentes, como si fueran tesoros, como si fueran esperanza, como si fueran amor visible. James apretó el teléfono con fuerza, los nudillos blancos. Había construido su fortuna tomando decisiones difíciles. Había despedido a 3 empleados por hacer lo mismo que ella, tomar comida sin permiso. Lo había llamado robo, un riesgo legal, una violación de las normas sanitarias. Pero al verla caminar por un callejón de tierra, un lugar que nunca había notado en su ciudad, algo dentro de él se rompió.
Ella no robaba, estaba sobreviviendo. Caminó 40 minutos. A medida que avanzaba, los barrios se volvían más pobres, las casas se convertían en chabolas y el pavimento se transformaba en tierra. Fue más allá de la ciudad que él había comprado para no tener que ver. Sus zapatos italianos de $500 se cubrieron de polvo con cada paso. Su traje elegante atraía miradas de los porches, donde la gente lo observaba y calculaba lo que él representaba: dinero, poder, un mundo que los había olvidado. Finalmente, la vio. La pequeña casa parecía una herida abierta. Láminas de metal corrugado unidas con fuerza, paredes sostenidas por la desesperación, un techo que goteaba cuando llovía. No era pobreza, era el borde de la nada, el lugar donde las personas caían por las grietas del mundo que él había creado. La mujer se detuvo frente a la casa. Las dos bolsas colgaban pesadas de sus brazos, y los guantes amarillos brillaban extrañamente contra la suciedad que la rodeaba. La puerta se abrió. Un niño pequeño de unos 5 o 7 años apareció. Su camiseta había sido blanca, pero ahora era gris y desgastada. Los pantalones le quedaban grandes, sujetados con una cuerda. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo, pero lo que destruyó a James fue la expresión en su rostro. Los ojos del niño reflejaban una mirada que James conocía bien, la aceptación silenciosa de un niño que ya había aprendido que las cosas buenas son temporales, que había aprendido a agradecer lo que quedaba, que había aprendido que el amor a veces llega en bolsas de plástico cargadas por madres agotadas con guantes amarillos. El niño no corrió, no gritó, no jugó. Simplemente se quedó quieto en la puerta con la calma que nace de la espera, de la paciencia, de aprender muy pronto que la supervivencia es lo único que importa. La mujer dejó una bolsa en el suelo y extendió su mano enguantada. El niño la tomó de inmediato y juntos desaparecieron en la oscuridad de la choza. Y James Harrison, millonario, magnate de restaurantes, un hombre que había pasado 25 años huyendo de su pasado, cayó de rodillas en el barro porque finalmente entendió lo que había estado evitando durante 7 días. Había estado huyendo del fantasma de su madre, de su propio fantasma, del recuerdo de una mujer que se mató trabajando para alimentar a su hijo, del recuerdo de un niño que comía mientras su madre fingía no tener hambre. Esa mujer era su madre, ese niño era él, y la ropa cara que llevaba era la armadura que había construido para no volver a sentir ese dolor jamás, excepto que la armadura no lo había protegido, lo había cegado. James no recuerda haberse puesto de pie, no recuerda haber avanzado, pero de pronto estaba allí, a 10 pasos de la choza, con polvo en sus zapatos de 1500 y lágrimas en el rostro que probablemente le costaron su dignidad. La mujer salió por la puerta y se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron, no por miedo, sino por la resignación de alguien que sabe que su suerte se ha terminado. Su mano fue instintivamente a su pecho en gesto protector. «Por favor», dijo, y su voz se quebró. «Solo me llevo lo que iba a tirarse. Soy muy cuidadosa. Lo cocino bien para mi hijo». Se detuvo, quizá dándose cuenta de que explicarse podía ser peligroso. «¿Cómo se llama?», preguntó James con la voz apenas un susurro. Ella parpadeó confundida. «¿Qué? ¿Tu hijo? ¿Cómo se llama?» «Samuel», respondió ella, respirando hondo. «Tiene 6 años». 6. La misma edad que tenía James cuando aprendió que la comida no estaba garantizada, cuando entendió que el amor significaba sacrificio, cuando descubrió que su madre se estaba matando lentamente para mantenerlo con vida. James sintió como algo en su pecho, congelado durante 25 años, finalmente se rompía. «Mi madre se llamaba Margaret», dijo sorprendido de poder hablar. Trabajaba en 3 empleos. Llegaba a casa tan agotada que apenas podía mantenerse en pie. Me daba su comida y fingía que ya había comido. Su voz se quebró. Yo sabía que mentía, incluso con 6 años lo sabía, pero tenía tanta hambre que comía igual, y me he odiado por eso todos los días desde que murió. El rostro de la mujer se suavizó al comprender. «Yo soy el dueño del restaurante», continuó James. «Te he seguido durante 7 días porque verte recorrer este camino me recordó algo que he pasado 25 años intentando olvidar. Me recordaste que construí mi riqueza con la promesa de no volver a pasar hambre jamás, pero en algún momento del camino dejé de ser capaz de ver el dolor de los demás». Respiró hondo, saboreando la sal de sus lágrimas. «Ya no vas a llevarte mis obras», dijo, observando cómo su rostro empezaba a desmoronarse.
porque a partir de mañana trabajarás para mí. Salario real, beneficios, seguro médico y toda la comida que tú y Samuel puedan comer. Comidas frescas, preparadas con dignidad y servidas con respeto. Silencio. Samuel apareció en la puerta, sus ojos de 6 años moviéndose entre su madre y aquel extraño que lloraba con un traje tan caro. James notó entonces la piel clara del niño y su cabello rojizo iluminado por el sol. Samuel era blanco, su madre Grace era negra, y en un instante James comprendió las capas de su historia que no había visto antes. Grace estaba criando sola a su hijo biológico, un niño mestizo cuyo padre blanco probablemente los había abandonado. Tal vez no pudo soportar el juicio, tal vez su familia los rechazó, tal vez el peso de criar a un niño birracial en un mundo todavía cruel con esas diferencias fue demasiado. Cualquiera que fuera la razón, Grace estaba sola, cargando no solo con la pobreza, sino con el peso de ser una madre negra criando a un niño de piel clara que pasaría su vida entera enfrentando preguntas sobre por qué no se parecía a ella. Y aún así caminaba 80 minutos todos los días con la cabeza en alto, con guantes amarillos baratos y amor en bolsas de plástico, asegurándose de que su hijo nunca sintiera el peso de un mundo que cuestionara si realmente pertenecían juntos. James se arrodilló frente al niño, ignorando el dolor de sus rodillas, y sostuvo su mirada. «Tu madre es la persona más valiente que he conocido», dijo con suavidad. «Lleva el peso del mundo en esos guantes amarillos y lo hace con más dignidad de la que yo he tenido en toda mi vida. Eres muy afortunado de tenerla». Cuando se levantó, la mujer estaba llorando, lágrimas silenciosas trazando surcos sobre el polvo de sus mejillas. «Ni siquiera sé tu nombre», dijo James. «Grace», susurró ella. «Me llamo Grace». James sonrió, una risa rota y hermosa. Claro que sí. Meses después, James seguía vistiendo trajes elegantes y relojes de lujo. Seguía siendo dueño de 7 restaurantes y conduciendo un coche carísimo. Pero todos los días, a las 3:47 de la tarde, se aseguraba de que Grace saliera del trabajo con bolsas llenas de comida. No basura, sino comidas cuidadosamente preparadas, empaquetadas con dignidad. Y todos los domingos se sentaba en una mesa sencilla del apartamento al que los había ayudado a mudarse, compartiendo la cena con Grace y Samuel, aprendiendo por fin que la verdadera riqueza no se puede medir en cuentas bancarias.